Cuando mi esposo, David, y yo regresamos del hospital con nuestro hijo recién nacido, mi suegra, Patricia, explotó. ¿No sabían que es el Día de la Madre? Reservé un hotel para nosotros, declaró. Mi esposo ni siquiera me miró. Simplemente dijo, ya volvemos. Ve a tu habitación. Me quedé callada. Cuando regresaron, encontraron una habitación vacía y una nota que los dejó pálidos. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero después de todo lo que sucedió, necesito sacarlo. Tal vez algunos de ustedes entenderán por lo que pasé, y quizás otros pensarán que fui demasiado lejos. De cualquier manera, esto es lo que sucedió cuando mi mundo cambió por completo en un lapso de 48 horas. Permítanme comenzar diciendo que mi relación con Patricia ya estaba tensa desde el momento en que David me la presentó hace 3 años. Dejó en claro que no era lo suficientemente buena para su preciado hijo. Nada de lo que hacía estaba bien, mi cocina era demasiado sosa, mi trabajo no era lo suficientemente prestigioso, y aparentemente, no pertenecía al tipo de familia adecuado. David siempre ignoraba mis preocupaciones, diciendo cosas como, así es mi madre, o, ella se calentará contigo eventualmente. Alerta de spoiler, nunca lo hizo. Cuando quedé embarazada, el comportamiento de Patricia empeoró aún más. Constantemente hacía comentarios sobre lo joven e irresponsable que era para ser madre, sobre cómo debería comer mejor, hacer más ejercicio, básicamente, tenía una opinión sobre todo lo que hacía. David ocasionalmente le decía que se retirara, pero siempre era a medias, y ella volvía al día siguiente. Lo peor era cómo actuaba como si mi embarazo fuera de alguna manera sobre ella. Hablaba de su nieto e hizo planes sin consultarnos. Cuando le dijimos que queríamos mantener el sexo del bebé en secreto, en realidad se enojó y no nos habló durante 2 semanas. Cuando anunciamos nuestros nombres elegidos, dijo que eran desafortunados y sugirió alternativas. Cada límite que intentamos establecer, lo pisoteó, con el permiso implícito de David. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para lo que sucedió después del nacimiento de nuestro hijo, James. James nació un viernes por la noche después de un parto largo y difícil. Había estado en el hospital durante casi 20 horas, y estaba exhausta, emocional y tratando de descubrir la lactancia materna mientras lidiaba con el dolor posparto. David fue increíble durante el parto, me tomó de la mano, abogó por mí con las enfermeras y lloró cuando nació James. Durante esos 2 primeros días en el hospital, pensé que tal vez esta experiencia nos acercaría más y lo ayudaría finalmente a enfrentarse a su madre. Patricia nos visitó el sábado, el día después de que nació James. Entró en la habitación como si fuera la dueña del lugar, apenas me reconoció e inmediatamente comenzó a criticar todo, la habitación estaba demasiado fría, las enfermeras no estaban lo suficientemente atentas y yo sostenía al bebé mal. Intentó quitarme a James mientras intentaba amamantarlo, diciendo, no lo estás haciendo bien, déjame mostrarte. Cuando le dije que no, de manera educada pero firme, se volvió hacia David, con una expresión herida, y dijo, solo estoy tratando de ayudar. Crié 3 hijos con éxito. David en realidad se disculpó con ella, mientras yo estaba allí, con los senos expuestos, tratando de alimentar a nuestro hijo recién nacido. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Nos dieron el alta el domingo por la mañana, el Día de la Madre, aunque ese detalle parecía irrelevante en ese momento. Estaba concentrada en llegar a casa, instalarme con James y comenzar nuestra nueva vida como familia. El viaje en automóvil a casa fue tranquilo pero pacífico, James durmió todo el camino y me sentí cautelosamente optimista sobre nuestro futuro. Llegamos a nuestra entrada alrededor de las 11 de la mañana. David cargó la silla de auto mientras yo subía con cuidado los escalones de la entrada, todavía adolorida por el parto. Estaba deseando mi propia cama, una ducha caliente y quizás pedir comida para llevar para almorzar, pequeños placeres que se sentían como un lujo después de 2 días en el hospital. Fue entonces cuando el auto de Patricia se estacionó detrás de nosotros. Ella bajó usando maquillaje completo, un vestido de verano y tacones, definitivamente no era el atuendo de alguien que planeaba ayudar con un recién nacido. También llevaba una maleta de viaje, lo que inmediatamente encendió las alarmas en mi mente. Perfecto, exclamó alegremente, ignorando completamente mi expresión confusa. Perfecto, pregunté, ajustando mi agarre en el bolso de pañales. Fue entonces cuando soltó la bomba. ¿No sabían que es el Día de la Madre? Reservé un hotel para nosotros, el Grandview Resort.
tienen ese encantador buffet de brunch. Pensé que podríamos pasar un día entero, tal vez incluso quedarnos a dormir. Nos conseguí una habitación comunicada para que pueda ayudar con el bebé. Me quedé allí, boquiabierta, tratando de procesar lo que acababa de decir. Había dado a luz hace menos de 48 horas. Estaba sangrando, exhausta y tratando de establecer la lactancia materna. La idea de ir a un hotel, estar rodeada de extraños y fingir disfrutar de una celebración del Día de la Madre me parecía absolutamente una locura. Patricia, dije con cuidado, acabo de tener un bebé. Necesito descansar y recuperarme. Tal vez podríamos hacer algo tranquilo aquí. Su rostro se oscureció inmediatamente. Este es mi primer día de la madre como abuela. He estado planeando esto durante semanas. Las reservaciones ya están hechas y no son reembolsables. Miré a David, esperando que interviniera y explicara por qué esto era completamente irrazonable. En cambio, él estaba mirando el suelo, con la silla de auto todavía en la mano, con aspecto de desear desaparecer. David, dije, puedes explicarle a tu madre que no podemos hacer esto hoy. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista, no hacia mí, sino hacia su madre, y vi con horror cómo mi esposo, el hombre que acababa de prometer amarme y protegerme a mí y a nuestro hijo, se derrumbó por completo bajo la mirada expectante de su madre. Ya volvemos, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Ve a tu habitación. Como si fuera una niña que estaba siendo castigada en lugar de su esposa que acababa de dar a luz a su hijo. Patricia brilló como si hubiera ganado la lotería. Maravilloso. Solo me arreglaré y podemos salir. No te preocupes por empacar nada para James, recogí algunos artículos ayer. Y con eso, entró en mi casa como si fuera la dueña del lugar, dejándome parada en el porche delantero completamente en shock. Me quedé callada. Eso es lo que más me persigue de ese momento. Me quedé completamente, absolutamente callada. Parte de eso fue el shock. Realmente no podía creer que mi esposo acabara de elegir a su madre sobre su esposa y su hijo recién nacido en nuestro primer día en casa del hospital. Parte de ello fue el agotamiento, literalmente no tenía la energía para pelear. Pero sobre todo, fue la devastadora comprensión de quién era realmente David cuando importaba. Entré a la casa y fui directamente a nuestro dormitorio. Podía oír a Patricia en el baño de invitados, dejando correr el agua y tarareando como si esto fuera lo más normal del mundo. David me siguió al dormitorio, finalmente llevando a James en su silla de auto. Sara, comenzó, pero levanté la mano. No, dije. Simplemente no. Puso la silla de auto y se sentó al borde de la cama. Ella planeó todo esto. El dinero ya está gastado. Es solo un día. No es solo un día, dije, mi voz apenas sobre un susurro. Es todos los días. Es cada decisión. Es todo nuestro matrimonio. Parecía genuinamente confundido. ¿Qué quieres decir? Y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no entendía. No vio que este momento era la culminación de 3 años de él eligiendo los sentimientos de su madre sobre los míos. No entendió que al priorizar sus deseos sobre mis necesidades como madre primeriza, me estaba diciendo exactamente dónde estaba yo en su vida. Que te diviertas en el hotel, dije, acostándome y dándole la espalda. Dudó un momento, y pensé que tal vez, se daría cuenta de lo loco que era todo esto y le diría a su madre que no iban. En cambio, recogió la silla de auto y salió de la habitación. Los oí hablar en voz baja en el pasillo, luego el sonido del cierre de la puerta principal. A través de la ventana del dormitorio, vi a mi esposo abrochar a nuestro hijo de 2 días en el auto de Patricia y alejarse con ella el día de la madre, dejándome sola en nuestra casa. Fue entonces cuando comencé a planificar. Permanecí en la cama durante aproximadamente 1 hora, simplemente pensando. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba cristalina por primera vez en meses. Me di cuenta de que este no iba a ser un incidente aislado, esta era mi vida. Patricia haciendo demandas, David cediendo y yo esperando simplemente aceptarlo todo con una sonrisa. Pensé en el futuro, cada día festivo en el que sus planes tendrían prioridad, cada decisión de crianza que ella anularía, cada límite que ella cruzaría con el permiso de David. Imaginé años de ser tratada como un personaje secundario en mi propia historia familiar. Fue entonces cuando decidí que no iba a vivir así. Me levanté y comencé a empacar,
No solo ropa, todo lo que me importaba, fotos, documentos importantes, las joyas de mi abuela, el libro del bebé que había estado guardando durante todo mi embarazo. Llamé a mi hermana, Emma, que vivía a 2 horas de distancia. ¿Sara? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el bebé?, respondió en el primer timbrazo. Necesito tu ayuda, dije, y mi voz se quebró. Le conté todo. Ella guardó silencio por un largo momento después de que terminé. Voy a buscarte, dijo finalmente. Mientras esperaba a Emma, hice algo que nunca antes había hecho, revisé las cosas de David, no para robar o destruir nada, sino para entender con quién me había casado realmente. En el cajón de su escritorio, encontré correos electrónicos impresos entre él y Patricia del mes pasado. Ella había estado planeando este viaje del Día de la Madre desde que tenía 8 meses de embarazo. David inicialmente había dicho que no, pero pude ver la progresión de los mensajes donde ella gradualmente lo desgastó. El último correo electrónico, enviado el día anterior a que entrara en trabajo de parto, decía: no entiendo por qué Sara tiene que hacer todo sobre ella. Es un día para celebrar que me convierto en abuela. Si realmente amara a esta familia, querría hacerme feliz. Su respuesta: tienes razón, mamá. Lo haremos funcionar. Leer eso se sintió como un golpe físico. Mientras yo estaba de parto, él estaba planeando priorizar los sentimientos de su madre sobre mi recuperación. También encontré la información de su cuenta bancaria conjunta. Patricia había estado depositando dinero en su cuenta durante meses, dinero que aparentemente venía con condiciones. No es de extrañar que David se sintiera obligado a hacer lo que ella quisiera. Pasé mucho tiempo pensando en qué escribir. Quería ser clara, decisiva e imposible de malinterpretar. Esto es lo que dejé en la encimera de la cocina. David, para cuando leas esto, James y yo nos habremos ido. Antes de que entres en pánico, estamos sanos y salvos. Antes de que te enojes, entiende que esto es el resultado directo de tus elecciones de hoy. Cuando elegiste llevar a nuestro hijo de 2 días a un hotel para apaciguar a tu madre en lugar de quedarte en casa con tu esposa recuperándose, me mostraste exactamente lo que significa nuestro matrimonio para ti. Cuando me dijiste que fuera a mi habitación como una niña que estaba siendo castigada por incomodar a tu madre, me mostraste exactamente cuánto me respetas. He pasado 3 años viéndote priorizar los deseos de tu madre sobre mis necesidades. Me convencí de que las cosas cambiarían cuando nos convirtiéramos en padres, de que finalmente pondrías a nuestra familia primero. Hoy, aprendí que eso fue ingenuo. No me voy porque estoy enojada por un mal día. Me voy porque me niego a criar a mi hijo en un hogar donde su padre no respeta a su madre, donde los berrinches de su abuela determinan las decisiones familiares y donde la voz de su madre no importa. James y yo merecemos algo mejor. Merecemos un hombre que nunca soñaría con dejar a su esposa sola el día que llevaron a su recién nacido a casa del hospital. Merecemos un padre que proteja a su familia en lugar de sacrificarla para mantener feliz a su madre. Presenté los documentos de divorcio adjuntos esta tarde. Emma me ayudó con un servicio en línea. Aparentemente, puedes comenzar el proceso inmediatamente después de dar a luz si tus circunstancias se consideran extraordinarias. Se te notificará en tu oficina el martes. Solo me he llevado lo que me pertenece a mí y a James. No he tocado tus pertenencias personales ni los artículos que tu madre compró para la guardería. Las cuentas bancarias permanecen intactas, dejaré eso para que los abogados lo resuelvan. No intentes encontrarnos. No llames a mi familia ni a mis amigos. Cuando estés listo para tener una conversación madura sobre los arreglos de custodia que prioricen el bienestar de James sobre los sentimientos de tu madre, puedes contactarme a través de mi abogada. Su información está adjunta. Espero que el brunch del hotel haya valido la pena. Sí. Pide feliz Día de la Madre para mí. Emma llegó alrededor de las 4 de la tarde. Me miró y comenzó a llorar inmediatamente, lo que me hizo llorar a mí, lo que despertó a James, a quien había estado sosteniendo todo el tiempo, lo que hizo que los 3 lloráramos juntos en mi sala de estar. ¿Estás segura de esto?, preguntó después de que todos nos hubiéramos calmado. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dije. Cargamos mi auto con todo lo que había empacado. Emma insistió en conducir para que pudiera sentarme en la parte trasera con James. Cuando salimos de la entrada, sentí algo que no había sentido en años: alivio.
Nos detuvimos en un bufete de abogados en el camino para salir de la ciudad. Emma había llamado con anticipación y encontró una abogada especializada en derecho de familia que estaba dispuesta a reunirse con nosotros un domingo por la noche para una consulta de emergencia. La abogada, la señorita Rodríguez, era madre ella misma y se horrorizó cuando le conté lo que había sucedido. «Tienes motivos para el abandono», dijo. Llevarse a un recién nacido de su madre sin su consentimiento, especialmente por razones no esenciales, es legalmente problemático. Si le agregamos el control financiero y la manipulación emocional, tenemos un caso sólido. Ella me ayudó a presentar los documentos iniciales y me dio instrucciones detalladas para los siguientes pasos. También me conectó con un grupo de apoyo para nuevas madres que se enfrentan a suegras difíciles y cónyuges poco solidarios. La habitación de invitados de Emma se convirtió en mi santuario. Ella se tomó un tiempo libre del trabajo para ayudarme esos primeros días, lo cual necesitaba desesperadamente. La lactancia materna seguía siendo un desafío, estaba lidiando con la recuperación física posparto y estaba emocionalmente devastada. Pero por primera vez en meses, sentí paz. David intentó llamar a mi teléfono continuamente, a partir de las 8 de la tarde del domingo. Lo apagué. Llamó al teléfono de Emma, a mis padres, a mis amigos, a cualquiera que se le ocurriera. Emma les había avisado a todos, y todos dijeron lo mismo: Sara y el bebé están a salvo, habla con su abogada el lunes. Volví a encender mi teléfono solo el tiempo suficiente para ver 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de voz. Escuché los primeros pocos. Mensaje 1, Sara, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Devuélveme la llamada. Mensaje 2, no entiendo por qué estás haciendo esto. Tuvimos un desacuerdo y desapareces con mi hijo. Esto es una locura. Mensaje 3, mi madre está llorando. Ella piensa que todo esto es culpa suya. ¿Cómo pudiste arruinar el día de la madre de esta manera? Eliminé el resto sin escuchar. El notificador encontró a David en su oficina el martes por la mañana. Según la amiga de Emma que trabajaba en el mismo edificio, estaba completamente sorprendido. Aparentemente, les había estado diciendo a todos que yo estaba teniendo un episodio hormonal y que pronto regresaría a casa. David apareció en la casa de Emma el martes por la noche. Emma abrió la puerta y le dijo que no estaba lista para hablar, pero él la empujó y entró a la sala de estar donde estaba alimentando a James. «¿Qué diablos te pasa?», gritó. «No puedes simplemente llevarte a mi hijo y desaparecer porque no querías ir a un hotel». Lo miré con calma. ¿Es eso realmente lo que crees que sucedió? Mi madre planeó algo agradable para el Día de la Madre, y tú hiciste un berrinche. Ahora ella está devastada, pensando que causó el fin de nuestro matrimonio por un malentendido. David, dije en voz baja, siéntate. Algo en mi tono debe haberle llegado, porque en realidad se sentó en el sofá de Emma. ¿Recuerdas cómo me veía cuando llegamos a casa del hospital?, pregunté. Parecía confundido. Te veías cansada. Parecía una mujer que acababa de dar a luz, dije. Estaba sangrando, exhausta, con dolor y tratando de averiguar cómo mantener a nuestro hijo vivo, y tu respuesta a la demanda de tu madre de que fuéramos inmediatamente a un hotel fue decirme que fuera a mi habitación. No quise decir. Ni siquiera me miraste, David. La miraste a ella. Tomaste tu decisión y me dijiste que fuera a mi habitación como si fuera una niña inconveniente. Guardó silencio por un momento. Pensé que entendías que esto era importante para ella, más importante que yo, más importante que tu hijo, más importante que la recuperación de tu esposa después del parto. Fue solo un día. No, no lo fue. Fue todos los días. Durante 3 años. Fue cada vez que la dejaste criticarme, cada vez que ignoraste mis preocupaciones, cada vez que elegiste mantenerla feliz en lugar de defender a tu esposa. El domingo no fue un incidente aislado, fue la gota que colmó el vaso. Me miró fijamente por un largo momento. Entonces, ¿ya terminaste? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por esto? Estoy terminando nuestro matrimonio porque me mostraste que cuando realmente importaba, cuando más te necesitaba, la elegiste a ella. Y si no puedes entender por qué eso es un problema, entonces nunca tuvimos un matrimonio real para empezar. Fue entonces cuando David se derrumbó,
no el tipo de colapso enojado y defensivo que había visto antes cuando se le confrontó sobre su madre, sino lágrimas genuinas. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado, el que solía defenderme en los primeros días de nuestra relación. Sara, por favor, dijo, su voz quebrada. Sé que la he arruinado. Sé que te lastimé, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo establecer límites con mi madre. Solo por favor no me quites a James. Emma discretamente se disculpó para darnos privacidad, pero no sin antes darme una mirada que decía que estaría escuchando desde la cocina en caso de que necesitara ayuda. David, dije suavemente, ¿qué pasó en el hotel? Se limpió los ojos y pareció avergonzado. Fue horrible. James lloró todo el tiempo durante el brunch. No quiso tomar el biberón que trajo mi madre, y ella siguió diciendo que teníamos que dejarlo llorar en lugar de ser tan blandos. La gente nos miraba. Seguí pensando en cómo probablemente estabas luchando con la lactancia materna, y aquí estaba yo fallando en lo más básico. Sentí un dolor de simpatía, recordando lo desafiantes que habían sido esos primeros días de lactancia materna. Y luego pregunté. Mamá quería quedarse a dormir, como había planeado, pero James estaba inconsolable. Se frustró y comenzó a culparte, diciendo que probablemente ya lo habías malcriado, que estabas demasiado ansioso y que eso estaba afectando al bebé. Dijo, necesitábamos establecer quién estaba realmente a cargo antes de que te sintieras demasiado cómodo tomando todas las decisiones. Mi simpatía se evaporó. ¿Qué dijiste a eso? Yo, no dije nada. Estaba tan abrumado, y ella parecía tan segura de lo que debía hacer. Pero verla intentar obligar a James a dejar de llorar ignorándolo, ver lo molesto que estaba sin ti, me di cuenta de lo mal que lo había hecho. Así que volviste a casa. Volvimos a casa alrededor de las 10 de la noche. La casa estaba oscura, y pensé que simplemente estabas durmiendo. Puse a James en su cuna y me fui a la cama, pensando que hablaríamos por la mañana, y yo me disculparía. No fue hasta que me desperté y encontré tu nota que entendí que realmente te habías ido. Moví a James a mi otro brazo, tratando de procesar esta información. Una parte de mí se alegró de que David hubiera visto de primera mano lo equivocada que estaba la situación, pero era demasiado poco, demasiado tarde. ¿Qué dijo Patricia cuando leyó mi nota?, pregunté, curiosa a pesar de mí misma. El rostro de David se oscureció. Dijo que estabas siendo dramática y manipuladora, dijo. Dijo que habías orquestado todo para hacerla quedar mal, que probablemente llevabas planeando irte durante semanas y que solo usaste el Día de la Madre como excusa. Dijo que ningún juez le impediría a un padre ver a su hijo por un pequeño desacuerdo. ¿Qué pensaste? Guardó silencio durante un largo momento. Quizás tenía razón, dijo finalmente. Al principio, pensé que quizás tenía razón. Parecía tan extremo, desaparecer con James por lo que parecía un malentendido. Pero luego seguí leyendo tu nota, y recordé todas las veces en los últimos 3 años en que intentaste hablarme sobre el comportamiento de mi madre, todas las veces que me pediste que te defendiera, y yo puse excusas en su lugar. Como cuando criticó las elecciones de tu vestido de novia y te hizo llorar, y te dije que solo estaba tratando de ayudar. Como cuando reorganizó nuestra cocina mientras estábamos de luna de miel, y tú estabas molesta, y yo dije que era más fácil dejarla hacer lo que quisiera. Como cuando anunció nuestro embarazo en Facebook antes de que estuviéramos listos, y yo dije que no valía la pena pelear por eso. Me sorprendió que recordara esos incidentes. En ese momento, parecía tan extremo, él actuó como si no fueran gran cosa. Hice una lista, continuó, tratando de pensar. De las veces en que realmente te defendí contra mi madre, Sara. No se me ocurre ni una sola. Ni una sola vez en 3 años en que te elegí a ti sobre sus sentimientos. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. James había terminado de amamantar y estaba dormitando contra mi pecho, completamente ajeno a la conversación que determinaba su futuro. Llamé a una terapeuta, dijo David de repente. A la doctora Martínez. Se especializa en dinámicas familiares y problemas de límites. Ya he tenido 3 sesiones. ¿Qué dice ella? Dice que tengo algo llamado, enmeshment, con mi madre, que nunca aprendí a separar mi identidad de la suya, así que me siento culpable y ansioso cada vez que la decepciones. Dice que es común en familias donde uno de los padres es emocionalmente manipulador.
Guardé silencio, absorbiendo esta información. Sonaba exactamente correcto. Pero intenté decirle a David cosas similares durante años, y él me ignoraba. También dijo, continuó David, que incluso si hago el trabajo para cambiar, podría ser demasiado tarde, que algunos daños no se pueden deshacer, y que tienes todo el derecho a protegerte a ti y a James de más daño. ¿Crees eso? No quiero, pero sí, creo que sí. La confianza se gana con el tiempo, dije. Destruiste tu confianza en mí, y estoy empezando a entender que la confianza no es algo que simplemente puedas exigir, debe ganarse con el tiempo a través de acciones consistentes, no solo palabras. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Podía oír a Emma moverse por la cocina, probablemente dándonos espacio mientras se mantenía lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. ¿Qué querrías?, pregunté finalmente, si estuviera dispuesta a considerar intentarlo de nuevo. ¿Cómo sería eso? Los ojos de David se iluminaron con esperanza, pero pareció controlarse. Querría recuperar tu confianza, dijo. Querría seguir yendo a terapia, quizás hacer terapia de pareja si estás dispuesta. Querría tener conversaciones honestas con mi madre sobre los límites, incluso si la enoja. Querría demostrarte que puedo poner a nuestra familia primero. Y si tu madre no acepta esos límites, si amenaza con cortarte financiera o emocionalmente, entonces esa es su decisión. Debería haber aprendido hace mucho tiempo que el amor no se supone que venga con esas condiciones. Lo miré atentamente, tratando de evaluar su sinceridad. Parecía genuinamente arrepentido, pero había escuchado promesas antes. David, dije, necesitas entender algo. No soy la misma persona que era cuando dejé esa nota. Estos últimos días de paz, de no caminar sobre cáscaras de huevo, de tomar decisiones sin preocuparme por la reacción de tu madre, me mostraron lo que me había estado perdiendo. Me gusta quién soy cuando no estoy constantemente defendiendo mis decisiones. Asintió lentamente. Puedo ver eso. Pareces más fuerte, más segura. La batalla por la custodia fue más compleja de lo que inicialmente dije. El abogado de David intentó todos los ángulos para pintarme como una madre inadecuada que había secuestrado a James en un estado emocional. Mencionaron mi condición posparto, sugiriendo que no era lo suficientemente estable mentalmente como para tomar decisiones importantes. Incluso intentaron argumentar que alejar a James del sistema de apoyo familiar de su padre era perjudicial para su desarrollo. Patricia testificó en nombre de David, presentándose como la abuela preocupada que solo quería ayudar a la familia de su hijo. Trajo álbumes de fotos, mostrando su participación en nuestras vidas, destacando cada regalo que compró, cada cena que ofreció, cada vez que ofreció cuidado infantil. Pintó una imagen de una familia extensa amorosa destrozada por mi comportamiento egoísta y vengativo. Con lo que no contaba era con mi documentación. Había guardado cada mensaje de texto crítico, cada comentario subyacente, cada violación de límites. Mi abogado presentó una cronología de la interferencia de Patricia en nuestro matrimonio, completa con capturas de pantalla y declaraciones de testigos de amigos que habían observado su comportamiento en reuniones sociales. El punto de inflexión llegó cuando la terapeuta familiar designada por el tribunal, la doctora Kim, entrevistó a todas las partes por separado. Durante la sesión de Patricia, cometió el error de ser demasiado honesta sobre sus intenciones. Según el informe de la doctora Kim, Patricia expresó la creencia de que yo era demasiado joven e inexperta para criar adecuadamente a James, que debería tener una participación significativa en todas las decisiones importantes sobre su crianza, y que David necesitaba dar un paso al frente y tomar el control de su hogar. La evaluación de la doctora Kim concluyó que Patricia exhibió patrones preocupantes de violaciones de límites e intentos de socavar la autoridad parental de la madre. El informe recomendó que cualquier acuerdo de custodia incluyera disposiciones que limitaran el acceso no supervisado de Patricia a James hasta que completara una terapia familiar centrada en los límites apropiados de los abuelos. David quedó devastado por este desarrollo. Durante una de nuestras sesiones de mediación ordenadas por el tribunal, lo vi darse cuenta de que el comportamiento de su madre había sido más problemático de lo que alguna vez había reconocido. Cuando el mediador leyó en voz alta extractos del informe de la doctora Kim, David se llevó las manos a la cabeza. Pensé que solo estaba entusiasmada, dijo en voz baja. No me di cuenta de cómo se veía desde afuera. El proceso de descubrimiento financiero reveló verdades aún más incómodas. Patricia había estado depositando dinero en la cuenta de David regularmente,
pero siempre con condiciones. Los registros bancarios mostraron retiros que correspondían a las compras que ella había exigido, muebles para la guardería que yo no había querido, ropa para James en estilos que específicamente había dicho que no me gustaban, incluso el depósito para la reserva del hotel del Día de la Madre. Lo más dañino fue una serie de mensajes de texto entre David y Patricia sobre su cuenta conjunta. Ella había escrito: no me importa ayudar financieramente, pero espero tener voz en cómo se cría James. Es justo, ya que estoy contribuyendo a su cuidado. La respuesta de David fue simplemente: entiendo, mamá. Mi abogado utilizó esta evidencia para argumentar que Patricia estaba intentando comprar influencia sobre mi hijo, y que David había sido cómplice de este acuerdo. El juez no estaba impresionado. La noticia de nuestro divorcio se extendió rápidamente por la familia de David, y las reacciones fueron mixtas. El padre de David, Robert, sorprendió a todos al llamarme directamente unas 2 semanas después de que me fuera. Te debo una disculpa, dijo cuando contesté el teléfono. Estaba tan sorprendida que casi cuelgo. Robert siempre había estado callado durante las reuniones familiares, dejando que Patricia dominara las conversaciones y tomara decisiones. He visto a Patricia alejar a todas las mujeres que mis hijos trajeron a casa, continuó. Me dije que no era asunto mío, que eran adultos que podían manejar sus propias relaciones. Pero viendo lo que pasó contigo y James, debería haber hablado hace años. Continuó contándome sobre la primera novia seria de David en la universidad, que había roto con él después de que Patricia le hiciera la vida miserable. Luego estaba la ex esposa de su hermano Mark, que había soportado la interferencia de Patricia durante 5 años antes de finalmente darse por vencida. Incluso el primer matrimonio de Michelle había estado afectado por las constantes críticas y violaciones de límites de Patricia. Ella tiene buenas intenciones, dijo Robert, pero no puede soltar. Ella cree que está protegiendo a sus hijos, pero en realidad está saboteando su felicidad. He sido demasiado cobarde para enfrentarla, y ahora mi nieto está pagando el precio. Esta conversación me dio una idea de la dinámica familiar que había moldeado a David. Había crecido viendo a su padre evitar la confrontación con Patricia, modelando ese mismo comportamiento de evitación de conflictos en sus propias relaciones. Michelle se comunicó aproximadamente al mismo tiempo, y nuestra conversación fue aún más reveladora. Nos encontramos para tomar un café mientras James dormía en su cochecito, y ella me contó historias que nunca antes había oído. Cuando tenía 16 años, dijo, llevé a un novio a cenar. Mamá pasó toda la comida cuestionándolo sobre sus antecedentes familiares, sus calificaciones, sus planes futuros. Lo hizo sentir tan incómodo que rompió conmigo la semana siguiente. Cuando la confronté al respecto, dijo que solo estaba cuidándome, y que cualquier chico que no pudiera manejar un poco de escrutinio no valía la pena salir. Continuó describiendo cómo Patricia se había inmiscuido en cada relación que Michelle había intentado como adulta. Ella encontraría razones para aparecer sin previo aviso cuando Michelle tenía citas, ofrecería consejos no solicitados sobre los hombres que Michelle estaba viendo, e incluso los buscaría en las redes sociales para encontrar razones por las que no eran adecuados. Tengo 32 años, y todavía no le he presentado a mamá a mi novio actual, admitió Michelle. Hemos estado juntos durante 2 años, pero me aterroriza que ella encuentre alguna manera de arruinarlo, como lo ha hecho con todos los demás. La historia más inquietante que compartió Michelle fue sobre el hermano de David, Mark. Aparentemente, Mark había intentado establecer límites con Patricia al principio de su matrimonio, pero ella había respondido amenazando con cortarlo financiera y emocionalmente. Ella le dijo que estaba eligiendo a una extraña sobre su propia madre, y que le estaba rompiendo el corazón. Mark cedió, dijo Michelle. Eligió mantener la paz en lugar de apoyar a su esposa. Su matrimonio duró 3 años más después de eso, pero nunca fue lo mismo. Su exesposa, Janet, me dijo más tarde que sentía que estaba casada con Mark y con mamá, y que no podía competir con esa dinámica. Estas conversaciones me ayudaron a comprender que el comportamiento de David no era único, era un patrón que se había establecido en su familia durante décadas. Pero entenderlo no me hizo más dispuesta a aceptarlo. Ser madre soltera fue más difícil de lo que había anticipado, incluso con el apoyo de Emma. Los primeros meses fueron un torbellino de noches sin dormir, horarios de alimentación e intentos de establecer rutinas mientras lidiaba con el estrés de la batalla por la custodia. James tuvo cólicos durante los primeros 3 meses, lo que significó horas de llanto que nada parecía calmar.
Durante las peores noches, cuando caminaba por el suelo con un bebé que gritaba a las 3 de la madrugada, a veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Tener a David allí para turnarse, incluso si nuestro matrimonio estaba en problemas, habría sido más fácil en esos momentos. Pero luego recordaba cómo habían sido esas noches cuando aún estábamos juntos, David frustrándose con el llanto de James, Patricia llamando con consejos que no quería, la sensación constante de que estaba fallando en cumplir con las expectativas de todos. Al menos ahora, cuando James finalmente se dormía en mis brazos, podía disfrutar de la paz sin preocuparme de que alguien criticara mis métodos. El aspecto financiero también fue desafiante. Incluso con la manutención de los hijos, criar a James con un solo ingreso significaba hacer sacrificios. Tuve que encontrar un nuevo cuidado infantil cuando regresé al trabajo, ya que Patricia había estado planeando proporcionar cuidado de niños gratuito, con, estoy segura, muchas condiciones. El costo de la guardería fue significativo, pero valió la pena saber que James estaba en un entorno neutral donde nadie estaba socavando mis decisiones de crianza. También tuve que aprender habilidades que nunca antes había necesitado. David se había encargado de la mayoría de las reparaciones y el mantenimiento de nuestra casa, y Patricia a menudo había ayudado con la administración del hogar, aunque siempre con comentarios sobre cómo debería estar haciendo las cosas de manera diferente. Ahora estaba viendo vídeos de YouTube para aprender a arreglar un grifo con goteras y leyendo libros de crianza sin que nadie cuestionara mis elecciones. El aislamiento fue quizás la parte más difícil. Si bien Emma fue increíblemente solidaria, ella tenía su propia vida y trabajo. Muchas de mis amigas todavía estaban casadas y ocupadas con sus propias familias. Hacer nuevos amigos como madre soltera se sentía desalentador, especialmente cuando lidiaba con las secuelas emocionales del divorcio. Me uní a un grupo de apoyo para madres solteras que se reunía en la biblioteca todos los jueves por la noche. Escuchar las historias de otras mujeres me ayudó a darme cuenta de que mi situación, aunque dolorosa, no era única. Muchas de ellas habían lidiado con suegras controladoras, cónyuges poco solidarios o matrimonios que se habían derrumbado bajo la presión de la nueva paternidad. Una mujer, Teresa, había dejado a su esposo después de que él eligiera el consejo de su madre sobre las recomendaciones del pediatra para su bebé prematuro. Otra, Janelle, había soportado años en que su suegra aparecía sin previo aviso y reorganizaba su casa mientras ella estaba en el trabajo. Sus historias reforzaron que había tomado la decisión correcta, incluso cuando los desafíos prácticos se sentían abrumadores. Las sesiones de terapia de David con la doctora Martínez parecían estar teniendo un impacto, pero el cambio fue lento e inconsistente. Durante nuestras visitas supervisadas en los primeros meses, pude verlo intentar implementar nuevos comportamientos, pero los viejos patrones eran difíciles de romper. Comenzó a establecer pequeños límites con Patricia, cosas como no contestar sus llamadas inmediatamente y decirle que necesitaba preguntar antes de comprar cosas para James, pero cuando ella presionaba con lágrimas o viajes de culpa, a menudo volvía a su antiguo comportamiento complaciente. El gran avance llegó aproximadamente 4 meses después de nuestra separación. David me llamó, sonando diferente, más decisivo de lo que lo había escuchado en años. Tuve una gran pelea con mi madre hoy, dijo sin preámbulos. ¿Acerca de qué? Quería llevar a James a su iglesia para una ceremonia de bautismo sin preguntarte. Ya había hablado con el pastor y había fijado una fecha. Cuando le dije que necesitaba discutirlo contigo primero, ya que tienes la custodia principal, perdió el control. Guardé silencio, esperando ver a dónde iba esto. Dijo que la estaba envenenando contra ella, que estaba siendo irrespetuoso e ingrato después de todo lo que ella había hecho por nosotros. Dijo que si iba a elegirte a ti sobre ella, quizás no quería estar involucrada en la vida de James en absoluto. ¿Qué dijiste? Le dije que elegir respetarte como la madre de James no era elegirte a ti sobre ella, simplemente era ser un padre responsable. Le dije que si ella no podía aceptar que tú y yo necesitamos tomar decisiones juntos sobre nuestro hijo, entonces quizás necesitaba dar un paso atrás hasta que pudiera manejar eso. Estaba genuinamente sorprendida. Este era el tipo de establecimiento de límites que le había suplicado que hiciera durante años. ¿Cómo reaccionó? Me colgó. Eso fue hace 3 días, y no ha vuelto a llamar. Una parte de mí quiere disculparse y suavizar las cosas, admitió, pero la doctora Martínez dice que ese es exactamente el patrón que debo romper. ¿Cómo te sientes al respecto? Asustado, admitió. Ella ha sido la persona más importante en mi vida durante 30 años.
La idea de que ella realmente podría cortarme me parece aterradora, pero también aliviada. Como si finalmente pudiera respirar sin preocuparme de si va a aprobar cada decisión que tomo. Esta conversación me dio la esperanza de que David realmente podría ser capaz de cambiar, pero seguí siendo cautelosa. Lo había visto progresar antes, solo para retroceder cuando Patricia ejercía presión. El divorcio tardó 8 meses en finalizar. David luchó por la custodia conjunta, pero el problema del abandono, llevar a James a un hotel contra mis deseos explícitos mientras me recuperaba del parto, funcionó mucho a mi favor. El juez no estaba particularmente impresionado cuando el abogado de David intentó argumentar que era solo una salida familiar. Terminé con la custodia principal, y David tiene a James cada 2 fines de semana y una noche por semana. A Patricia no se le permite estar sola con James durante el tiempo de custodia de David. La orden judicial aparentemente refleja que su comportamiento durante la evaluación de la custodia provocó algunas señales de alerta en la terapeuta familiar. El acuerdo financiero fue justo. Conservé mi auto y mis pertenencias personales, dividimos los ahorros, y David compró mi mitad de la casa. Usé ese dinero para dar un pago inicial en un lugar pequeño cerca de Emma, quien ha sido un increíble sistema de apoyo. David ha intentado reconciliarse varias veces, siempre afirmando que ahora entiende y nos pondrá primero, pero entender y hacer son 2 cosas diferentes. Durante nuestros intercambios de custodia, Patricia todavía hace comentarios mordaces sobre que rompí la familia y cómo James necesita a su padre a tiempo completo. David todavía no la silencia. Algunas personas piensan que reaccioné de forma exagerada. Dicen que debería haberle dado una oportunidad de cambiar, que debería haber probado la terapia de pareja, que debería haber sido más comprensiva con su relación con su madre. Tal vez tengan razón. Tal vez debería haber sido más paciente. Pero pienso en James, que ahora tiene casi 1 año y es la luz de mi vida. Pienso en el tipo de relación que quiero que tenga con su futura pareja. Quiero que vea que el amor significa proteger a las personas que te importan, que el matrimonio significa hacer de tu cónyuge tu prioridad, y que ser padre significa anteponer las necesidades de tus hijos a tu propia comodidad. No podía enseñarle esas cosas mientras permanecía en un matrimonio donde se me trataba constantemente como secundaria. Estoy escribiendo esta actualización porque varias personas han preguntado qué pasó después. James está prosperando. Está caminando, diciendo algunas palabras y tiene la risa más contagiosa. Parece feliz y bien adaptado, a pesar de la complicada situación familiar. He estado viendo a alguien nuevo durante los últimos meses. Mark está divorciado, con una hija propia, y él es todo lo que David no era. Se comunica con claridad, respeta los límites, y cuando su exesposa intenta manipular situaciones, la silencia inmediatamente. La primera vez que lo vi decirle con calma pero firmeza que el horario de su hija no cambiaría para adaptarse a sus planes de última hora, literalmente lloré. Así es como se ve defender a tu familia. David también ha estado saliendo con alguien, una mujer llamada Kelly, quien, según amigos comunes, se lleva muy bien con Patricia. Genuinamente espero que sean felices juntos. También espero que Patricia finalmente tenga la nuera que atenderá a todos sus caprichos sin quejas. Algunas personas están hechas para esa dinámica, y más poder para ellas. El desarrollo más sorprendente ha sido mi relación con la hermana de David, Michelle. Ella se comunicó conmigo unos meses después del divorcio, disculpándose por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su madre. Aparentemente, Patricia también alejó al primer esposo de Michelle, y ella ha tenido demasiado miedo de presentar a su novio actual a la familia. Nos hemos hecho amigas cercanas, y ella ha sido una tía increíble para James. En cuanto a Patricia misma, ella le envía a James regalos elaborados para cada festivo y cumpleaños, siempre con una tarjeta dirigida a mi precioso nieto, sin mencionar a mí. Dono la mayoría de los regalos a la caridad y guardo las tarjetas para mostrárselas a James cuando sea mayor, para que pueda entender la dinámica en la que nació y por qué tomé las decisiones que tomé. La gente pregunta si me arrepiento de haberme ido, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles como madre soltera. La respuesta siempre es no. Cada vez que James se duerme en mis brazos, cada vez que tomo una decisión de crianza sin tener que considerar la opinión de otra persona, cada vez que tengo amigos en casa sin preocuparme por las críticas, recuerdo por qué me fui. Elegí la paz sobre el caos, el respeto sobre la familiaridad y el bienestar de mi hijo sobre la comodidad de todos los demás. Algunas personas llaman a eso egoísmo, yo lo llamo ser una buena madre.
Y el próximo día de la madre, estoy planeando un día tranquilo en casa con James, quizás un picnic en el patio si el clima es agradable. Sin hoteles, sin dramas, sin que nadie me diga por qué debería estar agradecida, solo yo y mi hijo celebrando el hecho de que elegí ser el tipo de madre que antepone a su hijo. Ese es un día de la madre que vale la pena celebrar.